Clase vamos a presentar un conjunto de conceptos y nociones que van a ser la base fundacional o que nos van a ayudar a armar esta base fundacional de la materia y que nos van a permitir sobre todo responder una pregunta que a esta altura deberían habérsela hecho, que debería ser bastante crítica para varios de nosotros, y es ¿qué es la econometría o para qué sirve la econometría? Como les dije, para responder esta pregunta vamos a tener que incorporar algunas nociones y manejar algunos conceptos que son previos a la materia en sí, pero que van a armar esta base de la materia. Y es el concepto de causalidad por contrafactual. Vamos a discutir respecto a cómo articulamos esta noción de causalidad en el proceso de inferencia y qué desafíos vamos a enfrentar. Vamos a ver cómo podemos ordenar todos estos conceptos en torno a un marco teórico que va a venir de la epidemiología, pero que es muy útil y que hoy por hoy atraviesa la mayoría de las ciencias sociales, como es el modelo causal de Rubin, que nos va a traer un lenguaje que nos va a ayudar a interpretar o a entender mejor los desafíos que entraña la inferencia causal y sobre todo nos va a permitir posicionarnos en un lugar donde vamos a entender esta cuestión de la asignación aleatoria, de los experimentos aleatorios controlados y etcétera. ¿Sí? Y finalmente vamos a caer en lo que se conoce como sesgo de selección y que nos va a dejar un poco a las puertas de esta pregunta, que es la pregunta guía de esta clase, que es ¿qué es la econometría o para qué nos va a servir? Y esta es una clase que va a ser muy importante para ustedes porque va a presentar conceptos que seguramente o escucharon o no escucharon del todo bien o no los escucharon nunca y a los que vamos a ir volviendo todo el tiempo en distintas clases. Entonces es muy importante que traten de empezar a conceptualizar y a complejizar la noción de estas cuestiones. Entonces, un primer punto de partida es ¿de qué hablamos cuando hablamos de causalidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de causalidad o escuchamos que alguien hable de causalidad? Bueno, empecemos por una cuestión muy nocional y vamos a decir que va a haber causalidad cuando existe una relación entre una causa y un efecto. O sea, para hablar de causalidad siempre voy a estar haciendo referencia a una causa y a un efecto. En principio es como definir un gato como un gato es un gato, un gato es un gato. Bueno, tratemos de ir precisando algo. Dentro de esta cuestión de noción, voy a ir a dos ejemplos de la coyuntura actual para prender señales de alerta respecto a cómo no podemos inferir que existe una relación causal. El primer ejemplo es el gráfico que tenemos acá, que nos muestra en principio la evolución de dos curvas. La brecha cambiaria, que es la curva azul, que nos va a mostrar la diferencia porcentual en el eje derecho entre la cotización del dólar paralelo, tomen ustedes no sé con qué cotización está, imagino que debe ser con el dólar blue, y el tipo de cambio oficial. Entonces cuando sube la brecha, o sea, cuando sube la curva es porque la brecha está aumentando. La curva naranja son, bueno, ahí figura como compras netas del Banco Central, pero si quieren es una proxy de lo que son las variaciones de las reservas internacionales del Banco Central. Entonces, cuando aumentan es porque el Banco Central está, o cuando están en terreno positivo es porque el Banco Central está incorporando reservas. Aumenta el stock de reservas y cuando están en terreno negativo es porque están cayendo las reservas. Si vemos este gráfico vamos a encontrar dos tipos de personas. Una persona va a venir y va a decir, bueno, este gráfico lo que te está mostrando es que tenés una relación causal negativa entre brecha cambiaria y variación de reservas. ¿Por qué? Fíjate que cuando aumenta la brecha cambiaria, cae el stock de reservas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aumenta la brecha cambiaria, la perspectiva de los agentes es, bueno, tengo un incentivo a aprovechar ese diferencial de tipo de cambio, tengo un incentivo a pasar mis ahorros en pesos a ese stock del tipo de cambio oficial, que son los $200 que me dejan comprar, para luego reventarlos o venderlos en el canal paralelo y hacer un diferencial en pesos. Entonces, la brecha cambiaria alimenta presiones en el mercado oficial que hacen que las reservas internacionales caigan en un contexto donde no hay oferta de divisas por balanza comercial ni por flujos de deuda. Entonces, no queda otra que las reservas caigan. O sea que lo que estamos postulando es que hay una causa, que son las brechas cambiarias, y un efecto, que son las variaciones en las reservas. Pero va a venir una segunda persona y nos va a plantear la cuestión al revés. Va a decir,
a como yo lo veo, la relación causal va de variaciones en las reservas internacionales a brecha cambiaria. Es decir, cuando el Banco Central vende muchas reservas y su stock de reservas cae, esto alimenta expectativas devaluatorias que hacen que en un contexto en el que tengo un tope a la compra de dólares que puedo tener por el canal oficial, entonces anticipándome a una devaluación voy y lo compro a un precio más caro, pero un precio en el que puedo cambiar mi stock de ahorro de pesos a dólares, entonces eso aumenta la cotización del tipo de cambio paralelo y por ende aumenta la brecha cambiaria. O sea, fíjense cómo dos explicaciones, a partir de este gráfico podemos inferir dos relaciones causales totalmente distintas, ya sea de variación de reservas a brecha cambiaria o al revés, de brecha cambiaria a variación de reservas. Y ambas parecieran ser ciertas. Entonces, la primera señal de alerta que tenemos que tener en cuenta es que no podemos inferir una relación causal a partir de un gráfico. ¿Por qué? Porque el gráfico en última instancia es una herramienta gráfica muy piola, pero que lo que nos va a mostrar simplemente es una correlación estadística o es una asociación. Acá lo único que vemos, y de manera muy clara y muy ilustrativa, es que hay una relación negativa entre variación de reservas y brecha cambiaria. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? Es como el huevo y la gallina en algún punto. Veamos el segundo ejemplo, que es claramente acá la causa. Acá no tenemos, si se quiere, la distinción anterior entre que esta bidireccionalidad de la causa, sino que acá pareciera estar bien claro, digamos. Nuestra pregunta de investigación es el efecto que toma la cuarentena o el régimen de aislamiento social preventivo y obligatorio sobre la cantidad de infectados. Y nuestra pregunta de investigación es si efectivamente esto ha generado un efecto causal. Bueno, la tentación en muchos casos es, por lo que uno ve en la discusión contemporánea, sobre todo en Twitter y en la tele, siempre aparece alguien que dice, bueno, pero ojo, porque en realidad Israel, por dar un ejemplo, hizo una cuarentena distinta y ahora tiene una cantidad distinta de infectados, entonces la cuarentena que se hizo no tuvo un efecto, o tuvo un efecto malo. Bueno, acá también tenemos que plantear otra señal de alerta, sobre todo con estos ejercicios de inferencia causal en la que estoy comparando la trayectoria observada por un país con la trayectoria observada por otro país. Mucho cuidado con eso, o sea, la causalidad no va a surgir de comparar dos escenarios observados, ¿sí? Entonces, o al menos no tan directamente. Entonces, otra señal de alerta que tenemos que aprender con el tema de la causalidad. Ojo con esos ejercicios, que son también muy comunes en la profesión. Y vamos a tratar de dar una definición formal a la causalidad. Y vamos a recurrir, a mí me gusta siempre arrancar con esta definición, que si bien está en inglés, yo voy a poner como su espíritu, lo voy a decir en castellano, y esto nos va a ir derivando 4 axiomas de probabilidad de causalidad. Y la idea de causalidad, según esta definición, es que la causalidad es algo que genera una diferencia. Y esa diferencia tiene que ser una diferencia en relación a lo que hubiera pasado sin esa causa. Entonces, vamos a volver a esta definición más tarde, o ustedes vuelvan en el video más tarde, pero lo primero que quiero resaltar es que una afirmación causal es una proposición donde analizamos o donde comparamos con lo que hubiera pasado si esa causa no existía. O sea, vimos anteriormente que la primera noción de causalidad es que tiene que haber una relación entre una causa y un efecto. Bueno, ahora, para poder afirmar que hubo un efecto causal, o para poder inferir que esa causa generó un efecto, tengo que comparar con relación a lo que hubiera pasado si esa causa no existía. Entonces, vamos a avanzar un poquito de formalidad. Por consenso, siempre que hablemos de una causa, vamos a utilizar la variable x, por consenso. No es que la causa se asocie así. Y por efecto vamos a hablar de la variable y. Entonces, partimos de la premisa, o nuestra pregunta de investigación es que x genera un efecto causal sobre y. Y vamos a aprovechar este marco para darle la primera definición de causalidad por contrafactual. Y esta definición de causalidad por contrafactual dice que es lo que hubiera pasado en ausencia de causa o intervención. Es decir, vamos a comparar un escenario observado con otro contrafactual.
Es decir, este escenario contrafactual, nos va a quedar más claro en un ratito, es lo que hubiera pasado si esa causa no existía. Entonces, recordemos nuestra discusión anterior sobre la cuarentena y la cantidad de infectados. Fíjense que el ejercicio de inferencia causal era comparar cómo le fue a Argentina con, por ejemplo, cómo le fue a Chile, que hizo otro tipo de cuarentena. Entonces, eso nos permitía inferir que la cuarentena acá no tuvo efecto, o tuvo un efecto malo, un efecto positivo, lo que sea. Bueno, fíjense que eso no entra en la definición de causalidad por contrafactual, porque para poder inferir un efecto causal de la cuarentena, lo que deberíamos comparar es la trayectoria de la curva de infectados de Argentina con la que hubiera registrado Argentina si no implementaba ese régimen de cuarentena o de aislamiento social preventivo y obligatorio. Ese es el escenario contrafactual, es lo que hubiera pasado en Argentina si no implementaba esa causa, o si no implementaba esa decisión de política económica, esa intervención. Esa es la causa. Entonces, esto nos lleva a al segundo axioma de causalidad, y es que tenemos un problema para la inferencia. ¿Por qué? Porque para encontrar causalidad tengo que comparar un escenario observado con un escenario contrafactual, lo que hubiera pasado si esa causa no existía. Y para cada momento en el tiempo, puedo observar un escenario o el otro, no puedo observar los dos al mismo tiempo. Para los que venimos de la década del 80, la película Volver al Futuro nos da ejemplos de esto, y para los más modernos, todo lo que pasó con Marvel y Nanishi y toda esa historia, esos son escenarios donde nosotros podríamos medir causalidad. Entonces, acá tenemos un problema. ¿Por qué? Porque tengo que comparar dos escenarios y hay uno que no lo puedo observar, entonces no puedo observar el escenario contrafáctico o contrafactual. Entonces acá ya tenemos un primer problema de inferencia causal. Y acá es momento de presentar el modelo causal de Rubin. ¿Por qué? Porque nos va a introducir un lenguaje que va a ser muy útil para empezar a lidiar con estas cuestiones, para empezar a manejar estas cosas. El modelo causal de Rubin va a dividir el problema de inferencia causal en dos partes. La primera de ellas es el conjunto de resultados potenciales para cada unidad. O sea que cada vez que estemos pensando en inferencia causal, lo que voy a tener que definir es un conjunto de resultados potenciales, que ya vamos a ver qué quiere decir, para cada unidad. Y la segunda parte es un mecanismo de asignación que ya nos vamos a meter en un rato con eso. Entonces, resultados potenciales. ¿Potenciales de qué? Bueno, primero vamos a definir una variable binaria. Esta variable binaria la vamos a llamar D. Recuerden que las variables binarias pueden tomar solamente dos resultados, 0 y 1. Y esta variable me va a indicar, para el individuo I, cuando toma el valor 1, esta variable binaria, me va a indicar que la causa o la intervención afectó a este individuo. En cambio, cuando esta variable binaria toma el valor 0, quiere decir que esa causa o intervención no afectó a ese individuo. Yo a veces voy a hablar de individuo, y individuo es como una generalidad que puede aplicarse a países, firmas, individuos, etc. ¿Sí? Es como una generalidad. ¿Está bien? En el caso de nuestra discusión sobre la cuarentena, la causa es esta variable que podemos decirle cuarentena, va a tomar el valor 0 en aquellos países que no implementaron un régimen de aislamiento social preventivo y obligatorio, y va a tomar uno en aquellos países que sí lo implementaron. ¿Sí? Como para que empiecen a ordenarlo en el marco de un ejemplo. Bueno, obviamente, si estamos midiendo con una variable una causa, tengo que medir con otra variable un efecto, bueno, un resultado mensurable, al que lo vamos a medir con la variable I. Y lo que plantea el modelo causal de Rubin es que el resultado que vamos a observar para cada unidad I va a depender de lo que sucedió o no con esa causa. Es decir, si la causa afectó al individuo o no lo afectó. Entonces, vamos a tener un resultado observado para el caso de Argentina, si no hubiera implementado una cuarentena, y vamos a tener un resultado potencial para el caso de que Argentina hubiera implementado una cuarentena. Entonces, recapitulando, ¿qué quiere decir esta idea de resultados potenciales? Que en función del estado de la naturaleza que yo observe, y este estado de la naturaleza va a variar en función de que la causa afecte o no afecte al individuo, voy a observar un resultado. Entonces, voy a tener una cantidad de infectados con Argentina implementando una cuarentena, y voy a tener una cantidad de infectados con Argentina no implementando una cuarentena. Y si prestan un poco de atención a esta ecuación que tengo acá, van a ver que lo que me está mostrando es eso. Esto es la ecuación del espíritu de los resultados potenciales. El resultado que voy a observar, fíjense que acá al subíndice I se le agrega en el primer caso el subíndice 0,
y en este el subíndice 1. ¿Qué quiere decir el subíndice 1? El subíndice 1 lo que me va a estar mostrando es el resultado asociado cuando la variable binaria toma el valor 1 o cuando la causa sucede. Entonces, no se mareen con los ganchos, porque igual es muy simple, pero no se mareen con los ganchos. Simplemente es asociado a cada estado de la naturaleza, y estos estados de la naturaleza van a ser si esa intervención afecta o no a esa unidad. Voy a observar un resultado. Como dijimos anteriormente, ya empiezo a tener un problema, porque estoy hablando de la cantidad de infectados con Argentina implementando la cuarentena y la cantidad de infectados con Argentina no implementando la cuarentena. O sea, esas dos cosas al mismo tiempo no las puedo observar. Sin embargo, la definición de efecto causal es que para el individuo Y, imagínense que este individuo Y es Argentina, el efecto causal va a ser la diferencia de esos dos resultados potenciales. ¿Sí? De esos dos resultados potenciales, porque son potenciales a lo que suceda con la causa, si la causa afectó o no al individuo, si se aplicó un régimen de aislamiento social preventivo y obligatorio en Argentina o no. Es una diferencia entre dos resultados potenciales. Y el punto, que ya lo venimos nombrando, es que para cada individuo y momento del tiempo solo voy a poder observar uno de esos resultados potenciales. Solo observo lo que sucedió, no lo que hubiera pasado, es decir, el contrafáctico, si Argentina no implementaba un régimen o una cuarentena. Y acá empezamos a lidiar con lo que se conocen como problemas de inferencia causal. ¿Sí? Que hay muchos autores que hablan de que la inferencia causal la podemos ver como un problema de observación faltante, porque yo comparo dos resultados y de esos dos resultados hay uno que nunca voy a poder ni medir ni observar, que es el resultado contrafactual. Necesitaría como un mundo paralelo en el que Argentina no implementa la cuarentena y vemos qué es lo que sucede. Entonces, tenemos lo que muchos autores han señalado como el problema fundamental de la inferencia causal, o sea, inferir que una causa genera un efecto tiene un problema, y es que tengo que comparar dos resultados y hay uno de esos resultados que no lo puedo medir ni observar. ¿Sí? Y acá ya empieza a aparecer una primera intuición, o debería aparecer una primera intuición, y es, ¿por qué no comparamos, volviendo al segundo warning que yo les había dicho, que es, alguien estaría tentado en decir, bueno, ¿por qué no comparamos el resultado de aquellos que fueron afectados por la intervención con aquellos que no fueron afectados? O sea, una diferencia de medias, o en principio, después vamos a ponerle nombre a esto. Pero ¿por qué no comparo cómo le fue a Argentina, que puso una cuarentena, con Brasil, que no puso una cuarentena? Y eso me podría dar una proxy de lo que es el efecto causal. Bueno, vamos a ver qué problema se enfrenta a esa intuición. Y acá tenemos que volver a la definición de causalidad y para meter un tercer axioma de causalidad. Y es que no podemos observar un efecto causal a nivel individual. Cambio de ejemplo ahora. Imaginemos un programa de becas, como los que tienen muchas universidades. ¿Sí? Estos programas de becas, en los que son programas de becas que combinan alguna cuestión de prácticas docentes o prácticas de investigación, pónganle el encuadre que ustedes quieran, pero son subsidios destinados a que el alumno, en el trade-off entre estudiar y trabajar, pueda tener menos preocupaciones en cuanto a trabajar y pueda destinar más tiempo a estudiar. Entonces, generalmente uno lo que debería ver es decir, bueno, la hipótesis de investigación es, bueno, que la participación en estos programas para los alumnos mejora su rendimiento académico, su nota. Bueno, el tercer axioma de causalidad es que para un alumno aislado, para Pepito, nunca vamos a poder observar el efecto causal. ¿Por qué? Porque nunca voy a poder comparar para Pepito cómo le fue o cuál fue su trayectoria académica habiendo participado del programa de becas y compararlo con qué hubiera pasado si Pepito no participaba del programa de becas. No lo puedo observar, entonces nunca voy a poder identificar si para Pepito el participar del programa de becas lo ayudó o no. Entonces, causalidad a nivel individual es algo de lo que tenemos que resignar, no lo vamos a poder ver. Sí, en cambio, vamos a poder capturar bajo algunos supuestos un efecto causal promedio, es decir, en promedio, para los individuos que participaron del programa, ya no Pepito, Juancito, Laurita, etc., en promedio, para todos los que participaron del programa, si este programa de becas o de subsidios, o como le quieran decir, mejoró en promedio su rendimiento educativo.
Y acá sí es necesario que le dediquen un ratito a ver esta fórmula donde lo que estoy viendo ahora es la esperanza del efecto causal, o sea, en promedio el efecto causal. Y acá, ¿cómo lo vamos a medir? Después vamos a ver que este parámetro tiene un nombre, que es el efecto por tratamiento en los tratados, para los que tienen alguna idea de esta literatura, pero si no, no es necesario saberlo ahora. Pero fíjense que ahora el efecto causal, ¿cómo lo voy a medir? Como la diferencia entre dos esperanzas. En este primer caso voy a tener el resultado observado por participar en el programa y el resultado observado por no participar en el programa. ¿Sí? Fíjense que acá tengo el 1 y acá tengo el 0. Y acá lo tengo condicionado para el caso en los que la variable que me indicaba si la causa había pasado o no vale 1. O sea, ¿qué es lo que estoy viendo? Acá lo que estoy comparando es el resultado observado por haber participado en el programa para el individuo Y con el resultado que hubiéramos observado para el individuo Y si no participaba del programa. ¿Sí? Entonces, no vamos a poder medir causalidad a nivel individual, o sea, nunca vamos a poder afirmar, en principio. Vamos a ver que cuando quizás al final del curso esta definición un poco la relativizamos, pero causalidad a nivel individual es muy difícil que podamos encontrarla, pero sí vamos a poder ver o hallar una respuesta en promedio, digamos. En promedio, para los alumnos que participan del programa de subsidios, el rendimiento, podemos afirmar que su rendimiento académico aumenta, que la nota promedio aumenta en 2 puntos. ¿Sí? Por dar un ejemplo. Bueno, volvamos al modelo causal de Rubin. Como vimos, o como habíamos dejado antes, una primera intuición es hacer una diferencia de medias, porque si vos lo que me estás diciendo, que un efecto causal lo mido como una diferencia de dos esperanzas, ¿por qué no hago una diferencia de medias? ¿Por qué no comparo la nota de todos los pibes, la nota promedio de todos los pibes que participaron del programa con la nota promedio de los pibes que no participaron del programa? Bueno, vamos a ver que esta diferencia de medias tiene un problema. Angrist y Pischke, que son como los padres de la econometría moderna, muchos dicen que más tarde que más temprano que tarde les van a dar algún premio Nobel, ofrecen un primer resultado que es muy interesante. Es simplemente, si ustedes, no me voy a detener mucho en el álgebra, pero si parten de esta definición de la diferencia de medias y suman y restan esto que tengo acá, es como que podemos reexpresar la diferencia de medias en una ecuación equivalente que es muy útil. ¿Por qué? Porque me va a decir que la diferencia de medias, o la diferencia entre dos resultados observados, me va a esconder dos componentes. Uno que va a ser el efecto causal, o, como vamos a ver quizás un poco más adelante, el efecto causal entre los afectados por la intervención, pero por ahora con que entendamos que eso es el efecto causal, estoy más que contento. Y un segundo término que es el sesgo de selección. ¿Qué es el sesgo de selección? Bueno, imaginemos que la universidad lanza un programa de becas para alumnos y la convocatoria es abierta, o sea, el que se quiera anotar se anota, y lo que hace la facultad es elegir en función de la condición socioeconómica del alumno, de sus notas promedio, etc. ¿Sí? Bueno, este sesgo de selección lo que me está diciendo es que antes del programa, los alumnos que participan del programa y los que no son seleccionados no son iguales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muy probablemente los que participan de un programa de becas para tener más tiempo para estudiar, por ejemplo, vamos a pensar en un factor no observado o difícil de medir, tengan un nivel de ñoñez más elevado que los que no quieren participar de estos programas. Entonces, acá ya tengo una primera señal de alerta, porque en ausencia de programa, a estos pibes que tienen un nivel de ñoñez más alto les hubiera ido mejor que a aquellos que no participaban. ¿Sí? O imaginemos el escenario contrario. Chicos que antes de anotarse el programa tenían una nota más alta. Quizás esos pibes tengan mayores incentivos si se presentan a ser seleccionados, porque por ahí la universidad dice, bueno, yo apoyo a los mejores. Bueno, entonces ahí ya tengo una primera señal de alerta, porque antes del programa esos dos grupos no eran iguales.
¿Se entiende? Entonces, el sesgo de selección lo que me viene a avisar es que, ojo que estás comparando dos resultados observados entre dos individuos que no son iguales. Y acordate que la causalidad es comparar dentro del mismo individuo dos resultados, uno observado y uno contrafactual. Entonces, ir por el lado de comparar dos resultados observados o una diferencia de medias te genera ruido, te genera algo que te va a confundir ese efecto causal. Esto de acá puede ser tan importante que nos cambie incluso el signo del efecto causal. Ya vamos a ver algunos ejemplos en este sentido. ¿Sí? Y vamos a volver a caer en un ratito en lo que es esta idea del sesgo de selección. De hecho, es el punto que tenemos ahora, el mecanismo de asignación o selección. Yo les dije que el modelo causal de Rubin nos permitía pensar a la causalidad como el resultado de dos procesos. Uno de esos procesos es el set de resultados potenciales y la imposibilidad de observar uno de ellos, que ya vimos hace un rato. Y el otro parte es el mecanismo de asignación o selección. Y cuando hablemos de mecanismo de asignación o selección, nos vamos a referir al proceso que determina en quién actúa la causa y en quién no. En otras palabras, o sea, al mecanismo que determinó si ese individuo fue afectado o no por la causa o intervención. Este mecanismo puede tomar dos formas. Puede ser aleatorio o al azar. Ya vamos a ver ejemplos de eso. Por ejemplo, veamos un ejemplo ahora. Imaginemos que ahora el programa de becas, la universidad lo lanza y dice, bueno, todos los que se quieran presentar, que se presenten, y nosotros lo que hacemos es sortear. Y los primeros 50 pibes que salen sorteados, por el DNI, por el mecanismo azaroso que ustedes quieran, son los que van a recibir la beca. Bueno, ese es un mecanismo de asignación azaroso, ¿sí? En contrapartida, tenemos este mecanismo de asignación puede tomar otra forma, que es cuando ya no hay aleatoriedad y el hecho de que la causa afecta a ese individuo es el resultado de una decisión de dos partes, digamos, de factores económicos, políticos y decisiones individuales. Acá lo que vamos a ver que esto que habíamos visto, que era una variable binaria que podía tomar dos valores, 0 y 1, la podemos ver como el resultado de una función que va a depender de los resultados potenciales y de X, que va a ser un conjunto de factores observables y de características de este individuo. ¿Qué quiere decir? Volvamos al ejemplo del programa de becas. Quizá vos, al momento de decidir anotarte en el programa de becas, lo haces porque tenés condiciones observadas que te motivan a presentarte, quizás porque tenés un nivel de ñoñez muy alto, quizá porque tenés complicaciones económicas en tu familia o trabajás o estudias, entonces la beca te da una posibilidad de no trabajar y poder estudiar, pero también lo vas a hacer en función de los resultados potenciales, porque tenés una expectativa de que el programa te va a ayudar a tener una nota alta, y sabes que esa nota alta en promedio te va a ayudar en el futuro. Entonces, ahí el hecho de participar o no en el programa es el resultado de un conjunto de factores. De vos que querés postularte, que presentás un buen proyecto, que vas, averiguás cómo hay que presentarse, etc. Y de la universidad que te selecciona o no. Pero ahí ya no hay nada de azaroso. Entonces, la distinción en cuanto a estas dos formas que puede tomar el proceso de selección va a ser crítica para resolver el problema fundamental de inferencia causal o eliminar el sesgo de selección, que son dos caras de la misma moneda. ¿Sí? Recordemos que a qué nos referíamos con el problema de inferencia causal, es que yo tengo, para medir un efecto causal, comparo un resultado observado con el contrafactual, o sea, con lo que hubiera pasado con ese individuo si la causa no existía, con lo que hubiera pasado con el rendimiento académico que hubiera tenido Pepito si no participaba del programa de becas. Ahora bien, determinar si la participación o no en el programa de becas responde a un proceso aleatorio, como por ejemplo, vos venís, te atiende una persona, tira la moneda, si sale cara, participás del programa y si sale seca, no. O si es un proceso de decisión conjunta entre los esfuerzos que vos le pones por participar del programa, averiguando, presentando el proyecto, etcétera, etcétera, y la universidad seleccionándote. Entonces, tengo dos procesos totalmente distintos. Y separarlos va a ser crucial para eliminar ese sesgo de selección
y resolver este problema de inferencia causal. Entonces, para profundizar un poco esto, discutamos estos ejemplos. El primero de ellos es el efecto de la lluvia sobre la cosecha agrícola. Tengo una causa que es la lluvia y tengo un efecto que es la cosecha de ese año. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que este mecanismo de asignación de la lluvia es aleatorio o sigue un proceso de decisiones individuales, de factores políticos y económicos? Bueno, dejando de lado consideraciones ambientales en las cuales el hombre es responsable de cambios climáticos y demás consideraciones, la lluvia o no, lo podemos considerar como un efecto totalmente aleatorio. ¿Sí? Difícilmente el productor agrícola pueda manipular el clima de manera tal que le llueve cuando él necesita que llueva y deje de llover cuando él necesita que no llueva. Entonces, es algo que escapa a sus manos y difícilmente, pueda considerarse como que es el resultado de una decisión individual. O sea, claramente la lluvia responde, como causa, responde a un mecanismo de asignación aleatorio. ¿Te toca o no te toca? ¿Sí? Veamos un segundo ejemplo. El efecto de la educación de tus padres en tu salario. ¿Qué piensan ustedes? Ahí tenemos una causa que es la educación de tus padres y una variable, un efecto que es tu salario. Bueno, acá difícilmente podemos pensar que la educación de tus padres es algo que vos podés definir y que tenga un impacto directo sobre tu salario. Dudo que ustedes hayan alguna vez escuchado a alguien que en el trabajo le paguen más porque los padres tienen universitario completo. ¿Sí? Entonces, para todos nosotros el nivel de educación que tuvieron nuestros padres es un factor completamente aleatorio. No podemos decidir eso, porque nacimos después. ¿Sí? Ahora, veamos el último ejemplo. El efecto de asistir a la universidad en nuestro salario. Bueno, ahí sí, ya no podemos, como en los casos anteriores, inferir que el mecanismo de selección de esta causa, que ahora la causa es ir a la universidad, que ese mecanismo de asignación es aleatorio. ¿Por qué? Porque nosotros o nos mandan nuestros padres a cursar la universidad porque nos dicen estudiar o no sé, o salir a trabajar, o nosotros queremos ir porque queremos dedicarnos a una profesión, una vocación, porque tenemos expectativas de que nuestro salario mejore. O sea, ahí lo que estamos viendo es una causa donde su mecanismo de asignación no es azaroso. Nosotros decidimos si vamos a la universidad o no, si la terminamos o no. ¿Sí? Entonces, este ejercicio de pensar si la causa tiene atrás un mecanismo de asignación que es aleatorio o que responde a decisiones individuales o de factores más macro, es crucial para lo que sigue, que es tratar de resolver este problema de inferencia causal. Entonces, vamos a pensar esto con otro ejemplo. A mí me gusta mucho pensar estas cuestiones en relación a lo que son programas de política pública con los que tratamos de intervenir en una realidad y generar un resultado deseado. Entonces, imaginemos que el Ministerio de Educación encuentra como problema que el desempeño en matemática de las escuelas secundarias públicas es muy malo. Y el diagnóstico es que esto es así porque los alumnos no tienen acceso a material adecuado. Tienen libros viejos, desactualizados. En muchos casos ni siquiera tienen acceso a libros, tienen acceso a fotocopias que no se leen bien, etcétera, etcétera. Entonces dice, bueno, vamos a lanzar un programa con el cual vamos a financiar la compra y entrega de manuales a alumnos de escuelas públicas. Y tenemos una base de datos que nos va a mostrar para cada alumno la nota que obtuvo en matemáticas al terminar el año y si recibió o no un libro gracias al programa. Y nos preguntamos por el efecto causal del programa, es decir, este programa con el que se financió la compra y entrega de manuales de matemática, ¿afectó positivamente el rendimiento académico de matemática de estos alumnos? Bueno, ¿cómo lo podríamos medir? Entonces, pensemos en dos escenarios. En el primer escenario, la selección de escuelas se realiza al azar. O sea, lo que agarra el Ministerio de Educación dice, bueno, agarro todas las escuelas, las meto en una bolsa y saco, imagínense una bolsa con bolillas, saco 100 bolillas y las primeras 100 bolillas que salen al azar son las que participan del programa. Eso, o el mecanismo azaroso que ustedes quieran, ¿sí? En este caso, lo que me permite asegurar que el mecanismo de asignación haya sido al azar es que los resultados potenciales
son independientes en términos estadísticos. Este grafiquito que está acá es el de independencia estadística. Son independientes de la causa, del programa. ¿Por qué? Porque imaginemos que tenemos escuelas con mejor rendimiento en matemática que otras. O sea, el rendimiento no es igual en todas. Si bien en promedio el rendimiento de matemática es muy malo, voy a tener escuelas donde el rendimiento sea bueno. Bueno, como el mecanismo es azaroso, le va a tocar con igual probabilidad el libro financiado de una escuela donde los alumnos tienen buen rendimiento en matemática y alumnos donde tienen un mal rendimiento en matemática. O sea, a todos se enfrentan la misma probabilidad de participar en el programa. En ese escenario los resultados potenciales son distintos y como vamos a ir viendo en distintos momentos, pero lo que quiero ir directamente ahora es al corolario, es que en este escenario voy a poder utilizar la diferencia de medias para estimar el efecto del programa. ¿Por qué voy a poder utilizar la diferencia de medias? Porque ahora el sesgo de selección es nulo. ¿Por qué? Porque la participación en el programa es independiente del resultado observado. ¿Por qué es esto? Bueno, pensemos esto. La diferencia de medias es una comparación entre dos grupos. Los que fueron afectados por la causa o el programa y los que no fueron afectados. Es decir, es la diferencia entre el rendimiento promedio de las escuelas que participaron del programa y que recibieron libros que compró el Estado y el rendimiento promedio en matemática de las escuelas que no recibieron libros del Estado. A este último grupo, que son los que no fueron afectados por la causa o intervención, lo vamos a llamar grupo de comparación o grupo control. Guárdense por ahí esta palabrita. Fíjense que ya empezamos a meter cuestiones casi de la medicina, grupo control y etc. Bueno, entonces, lo primero que vamos a decir es que el grupo de comparación ideal es aquel que es lo más similar posible en todas las dimensiones al grupo que participa del programa, excepto en su exposición al programa. ¿Sí? Y lo que me va a permitir o me va a prometer el hecho de que el mecanismo de asignación sea aleatorio es que si yo parto de un número de observaciones suficientemente grande, la asignación aleatoria lo que me va a generar son dos grupos con características estadísticamente iguales en sus promedios. Esto viene por la ley de grandes números, que nos garantiza que la selección aleatoria va a preservar las características de la población. Entonces, acá esto lo tengo en inglés, pero si yo tengo una población de unidades elegibles, en el caso del programa tenemos una población de 1000 escuelas, imaginemos que en Argentina hay 1000 escuelas secundarias, si yo aplico o selecciono 500 escuelas de manera aleatoria, lo que me garantiza la asignación aleatoria es que las características que van a tener los alumnos en general de la población se van a mantener en los dos grupos. Por ejemplo, la población de escuelas públicas secundarias se compone porque tenemos un 70% con mal rendimiento en matemáticas, un 40% de las escuelas secundarias están en la zona del AMBA, un 50% de las familias tienen un ingreso que no supera los 50.000 pesos mensuales. Puse características por tirar, ¿eh? Bueno, estas son las características que vamos a tener dentro de esta población de escuelas elegibles. Bueno, si yo asigno la participación al programa de manera aleatoria, lo que voy a asegurar es que el grupo de tratamiento y el grupo de comparación, el grupo de tratamiento o el grupo de escuelas beneficiarias que participan del programa y reciben estos libros que compra el Estado, van a tener las mismas características. O sea que estas características que yo les dije para toda la población se van a replicar en el grupo que participa del programa y en el grupo que no participa del programa. O sea, voy a tener dos grupos que en promedio sus características son estadísticamente similares. ¿Cuál va a ser la única diferencia entre esos dos grupos? Que hay uno que recibe manuales que compró el Estado a través de este programa. El hecho de que sean iguales, gracias a la ley de los grandes números y etc., me permite a mí asegurar que no existe sesgo de selección. ¿Sí? A esto vamos a caer más adelante, no quiero caerle mucho con la interpretación. Entonces, la diferencia de medias va a ser igual al efecto del programa. Entonces, la asignación aleatoria, además, me va a permitir medir el efecto de esa causa con un estadístico muy simple como es la diferencia de medias. En ese escenario sí voy a poder inferir que existe
un efecto causal comparando dos resultados observados, comparando cómo le fue a Argentina implementando el ASPO con cómo le fue a Chile implementando el ASPO, bueno, o a los países. Pero bueno, como ya podemos inferir, el determinar o no un régimen de aislamiento social preventivo y obligatorio no es un efecto aleatorio, digamos, es una decisión que toman los países en conjunto con los individuos, enfrentando restricciones políticas, sanitarias, etcétera, etcétera, digamos, no tendría gollete pensar que esto es el resultado de una decisión aleatoria. No es que Alberto se levantó, tiró la moneda y dijo, tocó seca, nos toca cuarentena. Entonces, digo, bueno, fantástico cuando tenemos selección aleatoria. Esto le ha dado mucho auge a la literatura de experimentos aleatorios controlados. Ya los vamos a ver más adelante. ¿Pero por qué? Porque, bueno, los experimentos aleatorios controlados, de acuerdo a qué nivel estemos implementando esta asignación aleatoria, nos van a permitir hablar de validez, o nos van a decir que esas conclusiones que yo estoy sacando tienen validez. Y acá nos metemos en un terreno en el que, digamos, vamos a volver a estos conceptos. Digamos, econometría es una materia que se aprende pasando varias veces por el mismo lado, digamos. O sea, vamos a volver muchas veces a algunos conceptos para poder interpretarlos o para poder entenderlos. Entonces, cuando hablamos de validez tenemos que separar dos tipos de validez, validez externa e interna. Entonces, cuando hablamos de validez interna, vamos a estar hablando de la validez que tienen mis resultados dentro de la muestra con la que yo hago la estimación. ¿Sí? Y cuando hablemos de validez externa es que mis resultados tienen validez o que pueden ser extendidos a toda la población objetivo. Imaginemos esto, nosotros yo les decía, bueno, en Argentina imaginemos que hay 1000 escuelas y en total la población de alumnos es de 8 millones. Estoy tirando fruta, estoy tirando números. Y el Ministerio de Educación dice, bueno, la verdad que es carísimo implementar este programa, pues no puedo imaginemos que agarro la mitad de los alumnos, no puedo comprar 4 millones de manuales. Hagamos una prueba piloto o hagámoslo a una escala más chica, puedo comprar 2 millones. Bueno, entonces, ahí el Ministerio de Educación tiene dos alternativas. Una es, bueno, yo tengo una población objetivo que son 1000 escuelas. Elijamos dentro de estas 1000 escuelas una muestra determinada al azar. Agarro, no sé, en vez de 1000 escuelas, agarro 400 escuelas. Las determino, esas escuelas las determino al azar. Y luego, una vez que tengo esa muestra, determino dentro de cuáles son de esas 400 escuelas las que reciben los libros financiados o no. Ese doble sorteo que estamos haciendo me permite garantizar dos cosas. Primero, la validez interna, y es que la diferencia de medias, lo que me arroja ese resultado, o sea, cuando yo compare la nota promedio de matemática de los colegios que recibieron manuales con los colegios que no recibieron manuales, o sea, el promedio de esas notas, esa diferencia positiva, negativa o nula, lo que me arroje, va a ser válida dentro de esa muestra. O sea, voy a poder decir que tiene validez interna o que lo que estoy viendo ahí es un efecto causal dentro de esa muestra. Pero además, como las escuelas que participan de esta muestra, o sea, esa selección de 400 sobre las 1000 escuelas que yo tenía, como esa selección la hice también al azar, voy a poder afirmar que esos resultados tienen validez externa, o sea que lo que yo encontré con esta diferencia de medias no solo tiene validez dentro de mi muestra, sino que además va a tener validez dentro de mi población objetiva, que son todas las escuelas de educación media y pública de Argentina. ¿Sí? Entonces, esta es la promesa que viene asociada a esta cuestión de la asignación aleatoria de los experimentos aleatorios controlados, que vamos a volver más adelante. O sea, ahora estoy como presentando nociones de cultura general, por así decirlo, pero vamos a volver a estos conceptos más adelante. Esto es un poco precisar lo que ya vimos. Yo voy a dejar la presentación y el que lo quiera leer lo lee, pero digamos, una de las críticas que suele recibir los experimentos aleatorios controlados es que, o una de las críticas es el tema de la validez externa. Ya vamos a volver a eso. ¿Sí? Bueno, pero ahora pensemos el otro escenario. Pensemos que ahora en este programa, por eso lo subrayé en amarillo, ahora la asignación de escuelas no es aleatoria, sino que el Ministerio de Educación dice, bueno, yo tengo 1000 escuelas, pero voy a priorizar este programa
en las escuelas que tienen menor nota promedio de matemáticas. O sea, yo miro y voy a darle a la mitad, ordeno a las escuelas de las que tienen menor nota más nota y le doy a las que tienen menos nota, digamos. Priorizo la compra de manuales en las escuelas que más necesidades lo tienen, ¿sí? En este caso, ¿podemos usar la diferencia de medias? Pensemos en el sesgo de selección. Recordemos lo que habíamos dicho antes, que el grupo de comparación ideal, acá ¿cuál va a ser? Acá si uso la diferencia de medias, estoy usando la nota promedio de las escuelas que participaron del programa, es decir, las escuelas que tenían peor rendimiento en matemática, con la nota promedio de las escuelas que no participan del programa, o sea, las escuelas que tienen mejor rendimiento en matemática. Y habíamos dicho antes que el grupo de comparación ideal es aquel que antes del programa es lo más parecido al grupo que participa del programa. Bueno, acá claramente no son iguales. De hecho, el grupo de comparación es mejor que el grupo que participa del programa. En este caso, el sesgo de selección es positivo. Es positivo, perdón, acá es negativo, acá hay un typo. ¿Por qué? Y porque la nota promedio de los que no participaron del programa, antes si no hubiera habido programa, era mejor. ¿Y por qué? Y bueno, porque las escuelas beneficiarias, ya vimos, tenían peor desempeño educativo y además porque hay otros factores seguramente no observados. Vamos a hablar, el clima educativo seguramente era menos propenso a acompañar a los alumnos, a estimularlos a que estudien matemática, los padres difícilmente podían seguirlos, los maestros seguramente estaban más desmotivados, digo, había un conjunto de factores que hacían que los alumnos que participan del programa tengan en promedio peores notas en matemática. Entonces, pensemos esto, en ausencia del programa, a las escuelas que participan del programa les iba a ir mal en su desempeño en matemática. Y les dejo esto como inquietud. Si calculo la diferencia de media, seguramente me va a dar un valor negativo. La nota promedio de las escuelas que participan del programa, la nota promedio, va a ser menor a la nota promedio de las escuelas que no participaron del programa. ¿Y por qué puede ser esto? Y bueno, porque yo tengo un sesgo de selección negativo y muy fuerte. Quizás lo que me permitió el programa es que esa diferencia, que en ausencia del programa hubiera sido de 5 puntos, por dar un ejemplo, la nota promedio de las escuelas con peor rendimiento hubiera sido 2 y la nota promedio de las escuelas con mejor rendimiento era 7, entonces la diferencia era de 7, de menos 5. Ahora, gracias al programa, no se dio vuelta, pero se redujo. Quizás ahora la nota promedio de las escuelas que participaron del programa ya no es 2, es 6, entonces la diferencia se redujo a menos 1. Entonces, si a ese menos 1 le sumamos el sesgo de selección, puede ser que me dé un valor más fuerte. Entonces, ojo con utilizar la diferencia de medias cuando el proceso de selección no es aleatorio, porque me va a dar un valor negativo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que el programa empeoró el desempeño en matemáticas? No, quiere decir que la atribución que yo le estoy haciendo al programa está confundida, porque hay un sesgo ahí. Y esto es un poco más de literatura, no me voy a meter mucho con esto, voy a dejar la presentación para que ustedes lo vean, pero pocas veces los programas de política seleccionan a los beneficiarios de manera aleatoria, por motivos éticos, por motivos políticos. Piensa en cualquier programa, desde la UH, lo que sea. Es muy difícil encontrar programas donde la selección es aleatoria. Pero si pensamos en otras aplicaciones, la no aleatoriedad también existe. Pensemos en el efecto de la educación sobre el salario. Por empezar, esto, vamos a ver este ejemplo en clase, se conoce como la prima salarial por educación y es, uno estaría interesado en saber por cada año de educación que incorporamos cuánto aumenta nuestro salario. Bueno, primero, ¿cómo definimos el efecto causal? Y bueno, sería cuánto aumenta mi salario por haber incorporado un año más de educación en relación a lo que hubiera pasado con mi salario si no incorporaba un año más de educación. Esa sería la definición de efecto causal, queda muy claro el problema de inferencia causal, no puedo observar a mí en esos dos estados, o veo uno o veo el otro, pero sobre todo tenemos la otra cuestión, que es el mecanismo de asignación, o sea, yo estoy decidiendo si asisto un año más a la universidad o no, yo estoy decidiendo si paso de tener universidad a tener una maestría o me quedo simplemente con la licenciatura. No es un mecanismo de asignación aleatoria. Entonces, la aleatoriedad, incluso en contextos donde no hay un programa de política, sino que lo que tengo es una decisión mía y una decisión del contexto, tampoco se sostiene. Y esto nos lleva a las puertas de que en las ciencias sociales lo que nosotros vamos a estar haciendo, y en general a lo largo de esta materia,
nosotros vamos a estar lidiando con lo que se conocen como fenómenos observacionales o fenómenos no experimentales. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que yo voy a estar viendo es, voy a tratar de inferir una relación entre una causa y un efecto, pero esa causa son los individuos los que van a decidir, o el contexto va a decidir si son afectados por esa intervención o no. No voy a estar en contextos donde, imaginemos una especie de SimCity donde tengo 100 individuos iguales y aleatoriamente a algunos les doy un año más de educación y a otros les digo, vos este año no estudias. No tenemos ese escenario en estos fenómenos sociales. Entonces, ya tengo un problema porque habíamos visto que si la asignación era aleatoria, la inferencia causal era muy fácil y era posible. Bueno, entonces, si en ciencias sociales no tengo mecanismos de asignación causal aleatorios, ¿cómo puedo hallar una respuesta de inferencia causal? ¿O cómo puedo encontrar si una determinada causa tiene un efecto? Bueno, y esto nos deja las puertas de qué es la econometría, digo. Entonces, la primera respuesta es de algunas personas que saben muchísimo más que yo. Una de ellas es Walter Sosa Escudero, no lo tengo que presentar, pero si no lo saben es el econometrista o el estadístico más importante que tenemos en Argentina. Y acá Walter lo que hace, acá les dejo el hilo de Twitter, donde trata de discutir sobre qué es la econometría, y voy a pegar como dos posts dentro de ese hilo, no sé si dice post en Twitter, pero bueno, dentro de dos posteos, en los que él apuesta una respuesta y dice, bueno, la econometría es el esfuerzo que hizo la estadística, el esfuerzo estadístico que hizo la economía, para que el modelo de regresión funcione. Esto acá ya me estoy como haciendo una especie de spoiler, digamos, ya me estoy metiendo con cosas de econometría, pero digo, es el esfuerzo estadístico que hace la economía para poder encontrar relaciones causales. Acá hay un montón de cuestiones que va a ser importante que las vamos a ir viendo durante el curso, que es cuestión de dependencias, heterogeneidades, endogeneidades. En fenómenos observacionales vamos a tener que lidiar con eso. Nuestras decisiones van a depender en muchos casos de lo que decide otra. Va a haber heterogeneidades porque al mismo estímulo yo puedo decidir una cosa y otra persona puede definir otra cosa. Y va a haber endogeneidades. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, mi decisión de incorporar un año más y va a estar atada a mi salario. Y mi salario a su vez me va a permitir, y me va a condicionar y me va a permitir incorporar un año más de educación. Entonces va a haber endogeneidad, va a ser muy difícil separar causa y efecto. A veces vamos a ver que las cosas pueden ser tanto causa como efecto. También les voy a dejar como para que, y acá sí esto lo pueden leer porque es, digamos, no está un poco mejor articulada la respuesta. Les dejo una serie de videos cortos de Angrist donde discute sobre la diferencia entre estadística y econometría, estadística y big data, estadística y machine learning. Bueno, ahí yo les dejo el video para que lo vean. Si bien él habla en inglés, hay subtítulos en castellano, así que lo pueden ver. Son videos cortos, digamos, el objetivo es muy de difusión, digamos, no se profundiza mucho, pero tira una respuesta que es como incipiente para lo que sigue a lo largo del curso. Y tratando de recapitular esto, la econometría es una herramienta que nos va a permitir inferir que una causa genera un efecto en contextos donde ese mecanismo de asignación no es aleatorio. Entonces, la econometría es el esfuerzo estadístico que hace la economía para hallar causalidad, para hallar efectos causales. Es una herramienta a su vez hipermodesta, porque hay un montón de preguntas de investigación que si no pasan por el filtro de la causalidad no las vamos a poder responder con econometría. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a lo largo de la materia? Es estudiar diferentes estrategias de identificación. Estas estrategias de identificación son técnicas que nosotros vamos a aplicar en contextos donde el mecanismo de asignación no opera de manera aleatoria, donde ese mecanismo de asignación o esa causa es el resultado de los individuos. Las firmas deciden invertir en investigación y desarrollo. Deciden porque ven que la firma al lado invierte, deciden invertir en I+D porque
esperan que su productividad aumente o porque a su vez su productividad es muy alta, entonces les permite invertir en gastos de I+D, por un sinfín de cuestiones. Entonces ahí, si nuestra pregunta de investigación fuera, bueno, el gasto en I+D afecta a la productividad de las empresas, y ahí ya tenemos un primer problema, y es que este problema de inferencia causal, el mecanismo de selección no es aleatorio. Entonces voy a tener que diseñar una estrategia de identificación. Y eso es lo que vamos a hacer en econometría, es ver diferentes estrategias de identificación que me van a permitir responder una pregunta de investigación donde me estoy preguntando si una causa genera un determinado efecto. Espero no haberlos aburrido, no haberlos mareado con los ganchos y que les haya servido esto. Muchos de estos conceptos no es que no los vamos a ver nunca más, vamos a volver constantemente a estos conceptos, con lo cual tengan esta clase por ahí de referencia para muchas de estas cosas. Hasta luego.